Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El 22 de enero de este año, hace 5 meses, de acuerdo a información de Diario El Comercio, China financiará la construcción de la refinería del Pacífico, que demanda una inversión de 10.000 millones de dólares, y también se convertirá en socio de ese proyecto, anunció el presidente Rafael Correa. Eso está prácticamente cerrado, dijo el presidente. Son también grandes noticias para el país. Y agregó, al ser consultado si el Banco Industrial y Comercial de China financiará un 70% de la refinería y si la petrolera estatal de ese país será socio junto a Petroecuador y la venezolana PDVSA. Pero la semana pasada el presidente de la República formuló otro anuncio. Veamos. O sea, 1 de cada 10 barriles se ha comprometido a la venta china, que es un gran negocio para ambos. Aseguramos financiamiento y ellos aseguran suministro de petróleo. ¿Y para qué ha servido eso? Para dejar la refinería repotenciada, para dejar 8 hidroeléctricas, para dejar los multipropósitos. Entonces, todo el peso de la inversión de obras históricas que se postergaron durante décadas lo ha asumido el gobierno. Entonces, por supuesto que necesitamos financiamiento. Tal vez usted se refiere a la refinería del Pacífico. Esa es la inversión más grande de la historia del país. Cuesta unos 13.000 millones de dólares. Ya todo está listo. Estamos consiguiendo financiamiento, pero obviamente eso implicará una excepción que establece la ley para sectores estratégicos en cuanto al coeficiente de deuda PIB. Alberto Acosta Burdeo, analista económico. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En apenas 5 meses tenemos dos cosas diferentes: el costo de 10.000 a 13.000 millones, casi para construir otro canal de Panamá, y que China de inversionista se convierte en prestamista. ¿Cuál es la diferencia entre prestamista e inversionista? La diferencia está quién asume el riesgo. Con esta opción actual de prestamista, China no está asumiendo el riesgo, no está siendo un socio, un capitalista que pone parte de los capitales y que además está velando porque salga adelante el proyecto. Simplemente va a prestar. Y aquí hay que preguntarnos por qué China ya no está interesada en ser socio. Yo creo que tiene mucho que ver con el escenario internacional para la refinación de crudo. Han caído los precios, por un lado. Por otro lado, hay una presión hacia el uso de otras tecnologías menos contaminantes. Y han aparecido nuevas energías como es el gas natural. Entonces, es un mercado que está sufriendo una revolución. Las inversiones en refinación se han incrementado en los últimos años. Hay un estudio de McKinsey que dice que hace 10 años la tasa de crecimiento de la refinación era de 1,2% anual. Ahora, la expectativa para los próximos 5 años es que esa inversión crezca en 1,6%. Hay inversiones importantes en refinación en Asia y en Medio Oriente. Entonces, en esas circunstancias, Ecuador llega tarde para hacer una inversión de esta magnitud, cuando el mercado internacional ya está invirtiendo desde hace algún tiempo y además está trabajando en la conversión de las instalaciones actuales para aceptar crudos más pesados. Ahora, según la misma información del Comercio, en julio del 2013, hace 3 años, el vicepresidente Jorge Glass, de visita en China, señaló que la Corporación Nacional de Petróleo de China sería socia de la refinería con un 30% y que la empresa Refinería del Pacífico tiene como accionistas a Petroecuador con 51% y a PDVSA 49%, que por ley el Estado ecuatoriano no puede dejar de ser socio mayoritario, por lo que PDVSA cederá el 30% a la Corporación Petrolera China. Aquí hay otro elemento en esta sociedad, que el 49% del préstamo debe pagarlo Venezuela. ¿Qué ha aportado Venezuela? ¿Deja de ser socio entonces? ¿Ecuador asume el 100%? ¿Qué va a pasar? Esto tiene que modificarse. Venezuela se ha atrasado en sus aportes y entonces tiene que haber un cambio societario para que el Ecuador sea el dueño absoluto del proyecto, y eso implica también que va a ser quien asuma el riesgo total. Y ahora que vemos que no los potenciales inversionistas, como se habló en su momento de China, no están interesados, sino que lo que estarían interesados en solamente prestarle la plata al Ecuador, significa que el Ecuador va a tener que asumir la totalidad del riesgo de esa inversión, lo cual considero que es riesgoso. Es una inversión demasiado grande en un sector que está a nivel internacional sufriendo una transformación importante y que hay que recordar. La edad de la piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. Estamos en un proceso de cambio de tecnologías hacia nuevas fuentes energéticas, y en eso entra el gas natural, que es y el gas que proviene de la explotación de esquisto, que está incrementando la oferta y bajando el costo también de los combustibles. Entonces hay que tomar en cuenta que estamos entrando a un mercado riesgoso, con muchos cambios, y que probablemente estemos llegando tan tarde que ya no podamos beneficiarnos de estas inversiones.
Sobre el costo de la refinería, tenemos que siempre se ha hablado de un costo estimado entre 10 y 12 mil millones de dólares, que inicialmente con crédito iba a ser financiado en el 70%. Ahora tenemos que ya se ha invertido 1.200 millones en la explanada de la refinería, pero se menciona que el costo restante sería de 13 mil millones. O sea, existen cifras definitivas sobre estudios técnicos definitivos, al fin, ¿cuánto cuesta la refinería? No se han hecho públicas, ha habido varias declaraciones y en cada declaración se ha cambiado el valor. Yo creo que mucho tiene que ver con las inversiones ya realizadas, de esos 1.200 millones de dólares que están realizados y que no se quiere dejar como inversiones sin utilizar. Por eso se busca este momento a toda costa tratar de conseguir un financiamiento para que la obra se realice. Pero es verdaderamente un desafío también por el monto de financiamiento que se requiere. Para el país, 13 mil millones de dólares es una cantidad muy significativa. Tomemos en cuenta que el endeudamiento actual es de alrededor de 34 mil millones de dólares. Con esto sin considerar ciertas opciones de financiamiento de corto plazo que para las estadísticas oficiales no son consideradas como deuda. Si sumamos esos valores que no se consideran como deuda, alrededor de 4 mil millones, más de estos 13 mil millones de dólares adicionales, llegaríamos a un endeudamiento de 50 mil millones de dólares. Es un cambio muy importante frente al endeudamiento que tenía el país, por ejemplo, en 2010, cuando el endeudamiento en 2010 no superaba el 15%. Entonces estamos hablando de triplicar el nivel de endeudamiento del país, de lo que teníamos en 2010 a lo que tendríamos después de realizar esta inversión. Ahora, una inversión que, como usted ya dijo, es riesgosa. Con la crisis del petróleo, considerando que de 2010 a 2015 se construyeron 14 nuevas refinerías en el mundo, que la capacidad refinadora de China es la segunda del planeta después de Estados Unidos, que ambos son compradores de nuestro crudo. Entonces es obvio que no es rentable. ¿Cuál es el negocio de China? Darle ese contrato espectacular que supera al actual canal de Panamá, que fue una de las obras más importantes del planeta en estos momentos. O sea, eso es lo que aspira China, bueno, que ese contrato se lo den a una empresa constructora de ellos. Para China el negocio es muy claro. Tiene negocio por dos partes. Por un lado el financiamiento paga un interés. Y por otro lado, probablemente haya la exigencia de, como ha sido costumbre, de contratar a empresas chinas. Entonces gana por los dos lados. Para el Ecuador, en cambio, le queda el riesgo de operación de esta refinería, el riesgo de que seamos igual o más competitivos que empresas refinadoras a nivel internacional, porque tenemos que pensar que esta refinación va a tener que ser destinada a la exportación de derivados y tenemos que tener costos de producción competitivos. En la crisis económica actual, cuyos efectos se sentirán algunos años todavía, ¿qué impacto tiene o podría tener en la economía nacional este superendeudamiento? Hay que tomar en cuenta que el Ecuador está altamente endeudado. Y no por el índice que se maneja el límite de deuda, recordemos que legalmente se establece un máximo del 40% como nivel de endeudamiento, 40% del PIB. Eso es del stock, pero eso no es lo importante es ver el flujo. ¿Cuánto tenemos que destinar año a año para servir esa deuda? Y vemos cómo de 2010 destinamos un equivalente al 10% de los ingresos fiscales. Pasamos al 2015 a destinar un equivalente al 34% de los ingresos fiscales. Esto es para amortización y para pago de intereses. Entonces vemos cómo la deuda está comenzando a pesar cada vez más en las finanzas públicas y a pesar de que nuestro nivel de endeudamiento como stock es reducido, es decir, un 34%, estamos bajo el límite del 40%, pero el flujo que requerimos para poder servir esa deuda es elevado porque la deuda se ha caracterizado por altos costos y por plazos muy cortos. En términos económicos, una inversión de 13 mil millones de dólares, ¿a cuántas centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas del milenio, carreteras, puertos equivale? Es una cantidad muy importante. Estamos hablando de hidroeléctricas, probablemente sea como alrededor de 6 a 7 hidroeléctricas de las más grandes. Entonces es un monto muy importante y vemos que además para el país va a implicar, ya con las hidroeléctricas tenemos que cubrir esas deudas, las hidroeléctricas están hechas, pero las deudas quedan. Entonces tenemos que seguir amortizando esas deudas y vemos que ya en la actualidad el financiamiento cada vez se le vuelve más complicado al gobierno. Este año estimaba inicialmente conseguir 6.600 millones de dólares, ha buscado otras opciones de financiamiento, se firmaron y se comprometió más crudo con preventas petroleras, pero al 2016, según declaraciones de oficiales de Petroecuador, ya está comprometida la totalidad del crudo ecuatoriano para honrar estas deudas.
Esto no significa que no hay ingresos petroleros. Sí hay ingresos petroleros, pero hay compromisos de compra-venta de crudo por la totalidad de las exportaciones en 2016. Y tenemos comprometido crudo en distintos porcentajes. Son 257 millones de barriles que el Ecuador se comprometió a entregar a China en el periodo 2018 a 2024. Entonces las opciones de financiamiento con preventas petroleras se han acabado. Ya no hay cómo hacer nuevas preventas petroleras en el corto plazo. El país ya está analizando ahora una emisión de bonos, pero vemos que Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, está afectando también los mercados internacionales de capitales, y el presidente ha reconocido que esta semana se pensaba hacer una emisión de bonos y que ha tenido que ser suspendida. Entonces quedan menos opciones de financiamiento. Probablemente el Fondo Monetario Internacional se está analizando ciertos contratos de servicios petroleros con financiamiento del estilo de Schlumberger, pero es una opción muy complicada seguir consiguiendo. Pero a este paso lo que podría ocurrir es que si el gran prestamista del Ecuador es China, y como ya se ha anunciado venta de activos, entre unos activos de las hidroeléctricas, por ejemplo, ocurriría que si esos activos se deben, podría en definitiva el prestamista, de acuerdo a la legislación vigente de la Revolución Ciudadana, de que tienen prelación las entidades estatales de países amigos, podrían esos activos terminar de aquí a unos años en manos de China para evitar la amortización directa entonces al prestamista. Definitivamente es una opción. El gobierno ya ha hablado de privatizaciones. Y una opción podría ser amortizar inclusive con activos, pero hay que ver qué tan conveniente es para el país, y eso habría que analizarlo caso por caso. Lo que sí es claro es que ya las opciones de financiamiento son cada vez más reducidas, y el ocupar el cupo, ese cupo de los 13.000 millones para la refinería del Pacífico, significaría que no tendríamos financiamiento para otro tipo de obras. Es decir, el cupo de endeudamiento del país va a quedar exclusivamente destinado a una sola obra, y no se podrían realizar más obras en el país con financiamiento externo, porque el país ya hubiese utilizado toda su capacidad de endeudamiento en una sola obra. Alberto Acosta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias.